Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Gusto en verte de nuevo, rápidamente, dado que los acontecimientos se están viniendo rápidamente, pues nos hace falta que nos aclares muchas cosas. Nos dejaste con muy buen sabor de boca, déjame decirte que tuvimos, en este momento creo que van 250 visitas a tu entrevista, que es larga. Entonces te dejo para que hables, porque quedamos de varios temas y yo te voy preguntando algunas cosas que creo que han surgido ante lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Adelante, Eh, Bernardo, bienvenido a Conversatorio. Muchas gracias, doctor Rafael Serrano Partida, doctor de la Universidad Complutense de Madrid y de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Un privilegio y un honor estar contigo para analizar, como bien dices, no se trata nada más de focalizar el tema bilateral, sino cómo los acontecimientos internacionales, la geopolítica, ¿verdad?, nos lleva a una urgente necesidad de ver todo este entramado que vive particularmente el gobierno de Estados Unidos, pero que no se puede evaluar, no se puede entender si no vemos el contexto geopolítico, geoeconómico, de las disputas, por ejemplo, con la República Popular China. No solamente sabemos es esta agresividad ante México y Canadá, con un total, irrespeto a los acuerdos comerciales del tratado, que como sabes entró en vigor en el 1 de enero del 94 y que ha tenido una serie de cambios y evoluciones el tratado. Y sabemos que también no solamente es China, algunos otros países de Asia que se han convertido en potencias como Vietnam. También Vietnam juega un papel importante en toda esta idea de la cadena de suministros, ¿verdad?, con Estados Unidos, y en otros aspectos interesantes que el día de hoy se revelaron sobre los vínculos históricos del presidente Trump con Rusia, desde los negocios que hizo hace ya muchos años cuando estaba en crisis en el imperio económico, y cómo la mafia rusa intervino para salvarlo. Creo que debemos fríamente ver cómo de alguna manera hay una cierta, no sé si llamarle chantaje, que aplica Rusia por unas visitas que hizo hace muchos años, y que obviamente hay situaciones que podrían ser comprometedoras que grabó la KGB, la agencia de inteligencia rusa. Sabemos que en esta guerra también hay una serie de infodemias sobre Rusia. Sin embargo, creo que como mexicanos nos corresponde ver fríamente, pues finalmente una gran potencia con una estructura política. Sabemos pues tanto China como Rusia, no podemos negar que son regímenes autoritarios, son regímenes donde la población está extremadamente vigilada. Esto no quiere decir que no pase en Europa, en Estados Unidos. También se han vuelto de alguna manera estados policíacos, y obviamente que todos estos entramados internacionales no podemos dejar de analizarlos cuando analizamos los temas bilaterales y trilaterales con Estados Unidos. Canadá está inaugurando un nuevo gobierno. Creo que han dado pasos interesantes que hay que, creo yo, coordinar. Desde siempre he dicho que México y Canadá deberían estar aliados, porque
históricamente los dos países han privilegiado esa relación bilateral, o sea, como que han encontrado más cómodo Canadá negociar bilateralmente sin la presencia de México, y México también sin la presencia de Canadá. Creo que ha llegado el momento en que se tienen que modificar esas estrategias de negociación y buscar fórmulas para que México y Canadá, afectados por las políticas o por las amenazas, recordemos que las amenazas no necesariamente se traducen en políticas reales, así que todo este contexto, Rafael, vale la pena analizarlo, no perder de vista. Está demostrado que en la elección del 16 Rusia intervino a favor de Trump. No es raro que también en esta última elección lo haya hecho. Esto también tiene que ver con la situación de nuestro país. No solamente es la intervención de Estados Unidos, no hay que minimizar las intervenciones y los intereses de otros países. Incluyo también a la República Popular China, cada vez más presente con inversiones. Es el primer inversionista en África desde hace varias décadas. En América Latina, sabes, pues está China vinculada a un nuevo puerto importante al sur de Lima. También con el Canal de Panamá había un proyecto en Nicaragua y obviamente una gran cantidad de inversiones del Estado chino. Sin olvidar, tuve una entrevista con un empresario chino que me subrayó hace poco que era empresario privado, pero al mostrarme y regalarme fotografías, resulta que sus familiares fueron del alto mando con el presidente Mao Zedong. Así que es esos hilos, ¿verdad?, de conexión entre algunos de los empresarios destacados de China con el Estado. Creo que están totalmente alineados a la política del Estado, pero sí, digamos, entender que hay un paradigma muy diferente, por ejemplo, al de Rusia, en todo este desarrollo económico, y creo que no debemos minimizar y encontrar fórmulas que no nos provoque un castigo, ¿verdad?, de parte de Estados Unidos. Creo que tenemos que buscar fórmulas de contrabalance, de contrapeso en las alianzas, posibles alianzas, con mucho cuidado, con mucha cautela, con China, con Rusia, Unión Europea y otros países muy importantes, como el caso de la India, que ha venido creciendo. Ya México abrió un consulado en Mumbai, nada más teníamos la embajada en Nueva Delhi. Así que hay actores que están emergiendo, no hay que minimizarlos. Indonesia, Pakistán, que tiene conflictos con la India, no tenemos embajada en Pakistán. Sin embargo, creo yo que sí hay diplomáticos muy hábiles de México, por ejemplo, en Tailandia, en Vietnam, en la República Popular China, en Rusia. Digamos, en el caso de Rusia y China no son de carrera, sin embargo, pues otras experiencias que han tenido en el ámbito académico, o en el caso de China, con el embajador Jesús Seade, ¿verdad?, que fue subsecretario para América del Norte, pues estuvo vinculado al Banco Mundial. Precisamente conversé con él antes de irse a China y me decía que estaba a punto de obtener un puesto importante en el Fondo Monetario Internacional, pero que ya por edad, después de cierta edad, tú sabes, pues se ejerce esa discriminación laboral. Así que comentábamos con el doctor Jesús Seade, doctor en economía, como el tema de la edad también, y creo que ese es otro tema, Rafa, el tema, ¿cómo llamarlo?, del cambio generacional
que Sí. tienen todos los países y que también nos pueden brindar nuevos paradigmas. México no es la excepción, tenemos una nueva generación y creo que hay una generación que en mi criterio en México, pues ya los mayores de 65 pueden brindar su experiencia, pero no deberían estar como protagonistas del México actual, personas que pueden brindar experiencia, pueden ser mentores, pueden ser tutores, y creo que eso es muy importante también en las negociaciones, de no ver esas viejas caras que, como tú sabes, han atravesado prácticamente todos los partidos políticos, y creo yo que es hora de darle espacio, de darle presencia a los jóvenes, a las jóvenes mujeres, que pues creo que pueden brindar mucho, Rafa. Sí. Fíjate que te quería preguntar por toda la exposición que acabas de hacer. El Servicio Exterior Mexicano sigue siendo de todas maneras uno de los baluartes, por decir, institucionales del Estado mexicano, a pesar de todo. Y yo te haría dos preguntas. Con todo este, vamos a poner, desorden mundial que estamos viviendo, pero que si tú concuerdas conmigo, lo que está anunciando es un nuevo mundo. Caminamos hacia otra cosa. Yo lo que veo, y más bien mi pregunta sería, ¿qué papel tendría que jugar una institución tan valiosa como el Servicio Exterior Mexicano para colocar a México en el nuevo orden mundial? Pero en este nuevo orden mundial, que no sabemos bien cuál va a ser, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo, vemos dos cosas, o a lo mejor tú ves más, seguramente tú lo verás mejor. Yo veo como que un intento de ir para atrás en los procesos de globalización. Finalmente la globalización es un hecho, pero cuando tú ves las posturas nativistas, completamente nacionalistas, yo llamaría más que nacionalistas, nativistas, y vuelta al pasado, ve las posturas del compañero Trump, ¿va? Hablando de industrializar Estados Unidos como en el siglo XIX o principios del siglo XX, es su trato con Europa, y la nueva relación con Rusia, y el fin de la guerra. Y en este momento me preocupa también las posturas de un sector de la Unión Europea, tremendamente xenófobos, racistas, y que están llevando a Europa a la guerra. Ahora acabo de oír que van a gastarse 800,000 millones de euros. Yo te diría, ¿qué postura crees que debe de adoptar México, su Servicio Exterior Mexicano, en este, yo llamaría, desorden mundial, porque camina hacia un nuevo orden? Ahora hablan de un orden tripolar, antes de un orden multipolar. Multipolar, pero hay una vuelta, yo lo veo con Trump, a volver a no solamente Make America First Again, como dicen, sino Only America, ¿o no? El discurso de Trump es, sí, América mayor, pero solamente ellos, y no toman en cuenta a los demás. Ese es el problema que creo yo que tienen con Europa y con China y todos esos, cuando ya cambió todo, e incluso el poder económico está en China. Ahora el desarrollo tecnológico está en China. Estaba oyendo que hace tiempo que la carrera tecnológica en el ámbito militar la ganaron los rusos. Estaba leyendo eso, y en términos de tecnología la están ganando los chinos. Entonces estamos ante un nuevo mundo. Bueno, ya me callo. Yo quisiera preguntarte eso, y después preguntarte, si puedes, sobre el papel que tienen los consulados en la defensa de los mexicanos, porque yo también he recibido muchas quejas de amigos que viven en Chicago respecto a que el trato no es igual, que los cónsules, algunos funcionan muy bien, defendiendo, haciendo las estrategias que nos decían, pero otros no.
Al contrario, parece que va a haber una revisión ahí sobre el comportamiento de algunos cónsules, pero de eso tú sabes más que yo. Bueno, ya te dejé 2 cosas y ya me callo. Mira, el primer punto sobre cuál es el papel o cuál debería ser el papel del Servicio Exterior Mexicano. Sí. Aquí hay varios elementos, ¿no? Uno de ellos es de qué manera el gobierno mexicano trata, considera y de alguna manera le da valor a este servicio exterior. Como sabes, el diplomático es un funcionario de Estado, no es un funcionario que responda a afiliaciones de partido, sino es un funcionario de Estado que tiene como primera obligación la defensa de la soberanía y de los intereses de México. Esa es la primera parte. Y obviamente que por la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, que es el 95% o más de la diáspora, pues es la defensa, ¿verdad?, de los intereses de esas comunidades mexicanas en todo el territorio de Estados Unidos. Si no hay espacios adecuados para el diplomático de carrera, difícilmente pues va a cumplir con su cometido. Sabemos que históricamente Estados Unidos, Francia, todos los países tienen un espacio para políticos. Recordarás que en el caso de Francia, en la época de Mitterrand, hubo embajadores franceses aquí de carácter político, por cierto, algunos de ellos pues académicos, ¿verdad?, muy importantes. Recuerdo el embajador Rouquier, un experto en temas de políticas en América Latina, pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ese componente político generalmente ha sido dar ese pago de puestos diplomáticos a los que contribuyeron a la campaña política, que fueron donadores, que fueron personas que apoyaron al presidente que llegó. Así que esa cuota, digamos, en el caso de Estados Unidos, digamos, no tiene mucho que ver con el perfil de la persona, sino el cumplir, ¿verdad?, con un pago a esas contribuciones político-electorales. Tenemos algunos servicios exteriores que son ejemplares o que habían sido ejemplares. Creo que el más paradigmático para América Latina, el servicio exterior brasileño, con un gran poder sobre pues, los rumbos, ¿verdad?, internacionales. Sí les dieron siempre un espacio importante. Es muy probable que este poder fue de alguna manera violentado en la época de Bolsonaro, que creo que ahorita ya enfrenta algunos juicios. Es decir, no ha sido fácil, aunque sí es un servicio habilitado. Sí, es un servicio exterior ejemplar, el brasileño, que habría que conocerlo más, la formación de los diplomáticos brasileños. Hay otros servicios con otras características, pero también muy profesionales, como Japón, ¿verdad?, que tiene un servicio exterior muy fuerte, y también algunos países nórdicos como Suecia, son países más pequeños. Así que tenemos Canadá mismo, tiene un componente importante de diplomáticos de carrera. Creo que tenemos algunos ejemplos que, guardando las diferencias, ¿verdad?, y las prioridades, pueden servir de guía, de faro para el servicio exterior mexicano. Tú sabes, y lo sabemos los mexicanos, que históricamente de los gobiernos del PRI ha habido pues diplomáticos, ¿verdad? Tenemos el caso
pues de fallecidos diplomáticos como Flores Olea, Víctor Flores Olea, que fue director de nuestra facultad, Horacio Flores de la Peña, que estuvo en varios países, Francisco Javier Alejo, que fue muy joven secretario de Estado, estuvo en Italia, estuvo en Japón. Creo que Jesús Puente Leiva, otro economista importante. Estamos hablando de la era, digamos, del PRI. Del PAN sentí yo que había más un pago de lealtades, digamos, sigo, es lo mismo en el PRI, pero siento yo que un Porfirio Muñoz Ledo o un Horacio Flores de la Peña, un Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, ¿verdad? Que estuvo un poco en Francia, que recordarás renunció cuando se nombra Díaz Ordaz en España. El caso de Octavio Paz, que fue diplomático de carrera. Sin embargo, esa tradición que no alcanzaba más del 25% de titularidades en el sexenio pasado, por cuestiones un poco más, ¿cómo señalarlas? Pues estos casos de exgobernadores del PRI, ¿verdad? Que fueron enviados, algunos no del PRI o de coaliciones, que fueron enviados a diferentes países en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, no necesariamente tenían el talante de un Flores Olea o de un Flores de la Peña y de otros de la era del PRI. También hubo pago de lealtades a gobernadores. Recuerdo dos hermanos de Michoacán, gobernadores Chávez, de apellido Chávez, que fueron enviados a países no tan relevantes. Así que toda esa, digamos, gama de nombramientos políticos, de alguna manera, pues han afectado la presencia de los que se han formado, de los que hemos pasado exámenes cotidianamente. Todo esto ha venido actualizándose con diplomacia digital en los últimos años, con inteligencia artificial. Es decir, la diplomacia de carrera pues ha venido también haciendo innovaciones de acuerdo con los cambios tecnológicos. Sin embargo, el hecho de tener demasiadas personas políticas se rebasó ese porcentaje que era hasta el 25% en el sexenio pasado, y no necesariamente con los mejores perfiles. Así que si esa situación ahora que se anuncia, ¿verdad?, un cambio y ajustes en los titulares de la red consular, creo que definitivamente, yo lo he dicho también, hablando un poco de estos personajes políticos, de que no todos los políticos, por ser políticos, son malos. Y también he dicho que no todos los de carrera, por ser de carrera, son buenos o son buenas, ¿no? Así que no hay que tomar, en mi caso, tú sabes, pasé 20 años en la UAM Xochimilco, es decir, mi ethos no es de gremialista o un ethos burocrático de defensa a ultranza, ¿verdad?, al servicio exterior. Sé que entre los miembros ha habido personas, pues lo viví también, de perfil autoritario entre los de carrera, hombres y mujeres, que no siempre trataban bien a sus subordinados. Creo que todavía por ahí puede quedar en algunos consulados y embajadas personas que desafortunadamente pues ejercen un acoso laboral. Creo que el acoso sexual cada vez es mucho menor. Sin embargo, lo que quiero transmitirte es que en el ámbito de carrera también se requieren ajustes, se requieren cambios, se requieren sanciones de personas pues que no han cumplido. Si bien puede ser un número pequeño, pero todo eso, tú sabes, afecta la reputación de todos los que pues hemos sido de carrera, con 1, 2 o 3 que no sigan esa ética, esa defensa de los connacionales, pues significa
de alguna manera un daño a la reputación, a la imagen del servicio exterior. Así que toda esta, digamos, complejidad, ¿verdad?, del servicio exterior ante los retos actuales, como tú dices, el nuevo mundo que se viene y que está al asomo, un mundo que tú señalas como antiglobalista, nativista, chauvinista, antiinmigrante, xenófobo, en muchas partes del mundo. Creo que, pues sí, hay retos muy importantes. Me parece a mí también, Rafael, que si hay personas del ámbito académico, político, literario, que puedan representar a México, yo creo que no se debe, ¿cómo se dice?, estigmatizar de que por el hecho de no tener la formación diplomática se piense que no puede representar a México. Creo que hay hombres y mujeres que pueden hacerlo, pero desafortunada y lastimosamente algunos de los perfiles recientes pues no han sido esos mejores perfiles. Sabes cómo en el ámbito político pues también ha habido, como en las eras pasadas, ¿verdad?, los pagos de lealtades a exgobernadores del PRI que de alguna manera y de otras coaliciones, no necesariamente del gobierno, que han recibido este tipo de pago de lealtad política. Creo que la presidenta tiene un gran reto, si no de ruptura, de cambio, ¿verdad?, de realmente aprovechar lo mejor que hay de este gremio del servicio exterior. Y definitivamente en el ámbito de Estados Unidos, donde casi están adscritos y adscritas la mitad de los miembros del servicio exterior, un poco más de 1,100 en activo, más o menos 500 por la red pues más grande del mundo, ¿verdad?, en Estados Unidos, de un país que tiene 53 consulados, pues, y por la situación que se vive, creo yo que es muy importante, sean de carrera o sean de formación política, tener gente muy comprometida con los intereses, con la defensa de los mexicanos. Recordarás que nuestra alma mater firmó recientemente un convenio, el rector Lomelí con el doctor Juan Ramón de la Fuente. La UNAM, lo señalaba en la vez anterior, pues tiene 80 años de presencia en San Antonio, en Boston, en Los Ángeles, en Chicago, en Tucson. Así que tengo mucha esperanza que esta tarea de la UNAM de ayudar a la Cancillería y a los consulados. Además, recuerda también que hay mucho egresado de la UNAM en muchas ramas, en leyes, en medicina, en física, en agricultura, que se quedaron en Estados Unidos en los últimos 20 años, no todos de la UNAM, pero hay más de 1 millón de profesionales. Hay muchos del TEC de Monterrey que, buscando oportunidades, tienen hasta una red de exalumnos muy poderosa. Así que creo yo que los egresados de la UNAM tienen también una responsabilidad con el contexto que vivimos, Rafael. Oye, tenemos 5 minutos para cerrar. ¿Te gustaría ir proponiendo algo para lo que nos viene? Porque el 4 va a haber una situación que a lo mejor puede ser catastrófica para algunos, a lo mejor no tanto, depende. ¿Qué mensaje les mandarías a nuestros compañeros migrantes? Que, por cierto, ya recibí 3, te voy a mandar comentarios a tu entrevista anterior de personas que viven en Arizona, en California y en Texas. Tenemos 5 minutos. Sí, mira, Rafael, una, digamos, consideración que yo he reiterado mucho es la cautela, la prudencia, y que no se cree
un miedo, un amedrentamiento por este discurso y esta retórica. Recordemos que de alguna manera es una estrategia de Trump para amedrentar y para de alguna manera causar estragos en el estado de ánimo de las personas a las cuales dirige este discurso. Sin embargo, no hay muchas posibilidades que se cumplan una buena parte de esas amenazas, y en el caso de que lleguen a aplicarlas, en el momento en que vean que es un tiro en el pie, ¿verdad?, de que es algo que les va a afectar, es muy posible que reconsideren y den marcha atrás. Así que ese es el primer consejo: la cautela, la prudencia. Y por otra parte también, en las redes se pide mucho a las personas que tengan una actitud muy preventiva. Por ejemplo, si no hay necesidad de salir en la noche o de hacer vuelos, particularmente, bueno, o sea, vuelos internos, obviamente, para personas que no están regularizadas, se tienen que extremar todas las medidas de prevención. Obviamente, lo que es una infracción de tránsito se convierte en muchos estados en una deportación. Temas de alcohol, ¿verdad?, de drogas, violencia doméstica, en la vivienda, ¿verdad?, si hay ruidos o fiestas después de cierta hora y hay vecinos que tengan un perfil antiinmigrante, pues rápidamente pueden llamar a la policía y se convierte también en una situación de riesgo. Sé que todo el consejo es hacia una serie de medidas preventivas. También ahora viene la amenaza contra los turistas. Si tú vas de turista, inclusive si vas en una parada técnica en Estados Unidos, puedes en algún momento ser detenido. No es generalizado, pero se revisan redes sociales. Así que ya han detenido a algún científico francés, algunos europeos han estado detenidos, inclusive negado el acceso. Así que también el que viaja por cuestión de trabajo, conferencias, negocios, tiene que también tener esa cautela sobre inclusive lo que conversa en los aviones, porque también van personas de la patrulla fronteriza o de seguridad nacional, van en los aviones escuchando conversaciones. Así que creo que esto pues crea un estado de... fascista casi. Parece fascismo. Sí, es que eso es un, no sé si llamarlo... Ya te voy a tener que cortar, pero está fascinante. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Bernardo, antes que nada. Les va a encantar esto último que acabas de decir a tus oyentes migrantes, que tenemos muchos. Por cierto, no me imaginaba, pero qué bárbaros. Están muy atentos a eso. Bernardo, no es la última vez, te voy a seguir buscando para que sigas hablando aquí. ¿Quieres despedirte? Tenemos un minuto. Con mucho gusto. Soy Bernardo Méndez Lugo, diplomático de carrera, egresado de la UNAM y profesor de la UAM Xochimilco por 20 años, y pues muy atento a las necesidades de la población migrante. Muchas gracias, doctor Rafael Serrano Partida. A ti, un abrazote.